Somos real sacerdocio, pueblo santo, gente que hemos sido santificados, hemos sido sacados de las tinieblas a su luz admirable para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Si ustedes tienen sus Biblias, abran sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Gloria al Señor. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oremos en esta hora. Te damos gracias, Señor, por tu palabra bendita. Te pedimos, Señor, en esta hora, tú que conoces nuestro pasado, presente y futuro, que tú, mediante tu santa palabra, nos hable. Que ese don de revelación de tu Santo Espíritu, ese don de sabiduría, Señor, se manifieste en nuestros medios en esta hora. Para comprender tu palabra, para enseñar tu palabra, para interpretar la misma, Señor. Señor, a ti te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, porque solo tú la mereces. Porque como dice tu palabra, nada hemos traído a este mundo, nada nos llevaremos. Como también tu palabra dice que todo don perfecto, toda dádiva buena, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Oh Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria, te damos la honra. Pedimos que tu palabra corra libremente, que la misma sea fructífera en nuestras vidas, que seamos hacedores de tu palabra, no solamente oidores. Que tú toques con tu palabra las almas que estén escuchando en esta hora y estarán escuchando después. Que tú transformes, que tú libertes, que tú sanes, que tú salves mediante tu santa palabra. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Pueda sentarse, amados hermanos. Gloria al Señor. Nombre de Jesús la gloria. Gloria al Señor. Como ustedes ya pueden ver, esta misma carta lleva el nombre del autor que la escribió. Fue el apóstol Pedro. Simón, hijo de Jonás, como le llamó el Señor, Simón Pedro. Bienaventurado eres, que no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16, 17 y 18, 16 al 18. Amados, Pedro, ustedes saben la historia de Pedro, uno de los apóstoles que el Señor escogió. Gloria al Señor. De todos los apóstoles, él parece que era el líder, porque él siempre es que estaba hablando, él siempre es que estaba hablando o representando a los apóstoles prácticamente durante el ministerio del Señor. Gloria al Señor.
Yo le digo, era el más vocífero, el más bocón del grupo. Gloria al Señor. Y solamente al apóstol Juan lo usaban, ¿verdad? Cuando en aquella vez, aquel momento cuando el Señor en la Santa Cena, pues le pidieron a Juan que, ya que él era, el apóstol Juan se recostaba sobre el pecho del maestro, el discípulo amado, ¿verdad? Como se le llama y como se le llamaba. Le usaron a Juan para que le hiciera la pregunta al Señor. Amén. Amén. Pero Pedro era el del grupo, era el que más hablaba, como era el líder. Gloria al Señor. Y de hecho llegó a ser pastor también de la iglesia de Jerusalén, iglesia apostólica. Gloria al Señor. Y Santiago, el medio hermano de Jesucristo, esos apóstoles, ¿verdad? Y el apóstol Juan, todos ellos tenían una posición muy, muy especial en la iglesia apostólica en el primer siglo. Gloria al Señor, cuando comenzó la iglesia apostólica, allá en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Gloria al Señor. Y podemos ver a Pedro como que quedó como el líder del grupo, como el pastor del grupo, porque podemos ver, después que el Señor asciende al cielo, después de despedirse, en el libro de los Hechos, capítulo 1, Hechos capítulo 1, podemos ver que después que el Señor se despide de los apóstoles y va ascendiendo al cielo, amados, pues después que ya el Señor asciende al cielo, pues ellos se reúnen en el aposento alto, como dice en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Y estaban todos en oración, en meditación, porque fue algo muy impactante para ellos. El Señor les dijo a ellos, quédense en Jerusalén hasta que ustedes sean investidos del poder de lo alto. El Señor les había prometido otro consolador, que no iba a venir a menos que Jesucristo regresara de donde Él salió, de allá del cielo, cerca del Padre, amados. Así que, mientras Jesucristo estaba con ellos aquí en la tierra, era su consejero, era el que los consolaba, el que los confortaba, era Jesucristo, el que les dio la autoridad para echar fuera demonios. El que le dio la autoridad para predicar, para echar fuera demonios, fue Jesucristo. Pero una vez que Jesucristo, pues iba a estar ausente de ellos físicamente, pero no espiritualmente, porque en la presencia del Espíritu Santo estaba Jesucristo también. Gloria al Señor. Porque el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, en el capítulo 14, 15 y 16, amados, se habla del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y una de las cosas que el Señor les dijo a los apóstoles concerniente al Espíritu Santo, el cual los apóstoles iban a recibir, amados, el Señor les dijo, estará con vosotros, está con ustedes y estará con vosotros y será dentro de ustedes. ¿Y cómo es posible que el Espíritu Santo estuviera con los apóstoles? ¿Cómo es posible? Es que tenemos que comprender, amado, que la deidad se compone de tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso que en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, el Señor Jesucristo le dice a Felipe, tanto tiempo hace que estoy contigo y no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesucristo era la misma imagen del Padre. Era el mismo Padre ahí en presencia de ellos, amados, aunque ellos veían a Jesucristo. Pero también el Espíritu Santo estaba ahí con ellos. Porque el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, al estar Jesucristo ahí, él está el Espíritu Santo. Aunque el Espíritu Santo estaba en el cielo y el Padre estaba en el cielo, pero la presencia es que la presencia del Señor llena toda la tierra, amado. No hay rinconcito en la tierra
que quede vacante de la presencia del Señor. El salmista decía, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si me fuera al océano, allí estás tú. Y en lo profundo de la mar, allí estás tú. Si estuviera en el infierno, allí tu mano me agarrará. ¿A dónde me esconderé? Es que el Espíritu Santo, la presencia de Dios, amados, llena todo el universo. Gloria al Señor. Y el Señor le dijo, concerniente al Espíritu Santo, le dijo, Él está con ustedes, porque estando Jesucristo ahí, Él está en Jesucristo. La unción del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo estaba en la presencia de Jesucristo con los apóstoles. Pero dice, pero yo no los dejo a ustedes huérfanos, sino que les enviaré otro consolador. Otro consolador, el cual el mundo no va a recibir, porque no le va a ver. Mas ustedes, está con ustedes, estarán con ustedes y en ustedes. Es como si fuera el sello de la deidad, de la Trinidad, amado Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que todos nosotros podemos glorificar el nombre del Señor. Y el Señor les dijo a ellos, quédense en Jerusalén, allá en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Quédense en Jerusalén hasta que ustedes sean investidos del poder de lo alto. Porque ya el Señor se les fue, pero ellos necesitaban el poder y la unción del Espíritu Santo para que ellos pudieran hacer el ministerio que el Señor les había llamado a ellos para hacer. Para que se pudiera glorificar el poder de Dios, ellos tenían que esperar. Y ese es el momento, y esa es una de las cosas que a nosotros no nos gusta hacer, es esperar. A nosotros no nos gusta esperar, a nadie le gusta esperar. Uno quisiera las cosas ayer mismo. Se las prometió hoy y ya las quiere ayer. Y nadie le gusta esperar. Amado, pero nosotros tenemos que aprender a esperar en el momento del Señor. A veces que le pedimos al Señor, Señor, dame, necesito esto, necesito lo otro. Ay, Señor, salva a mi hijo, salva a mi hija. Ay, Señor, esto, ay, Señor, lo otro. Pero ¿qué pasa? Esperemos que nosotros no esperamos que el Señor haga la obra, sino nosotros empezamos a meter manos en el asunto. Y cuando nosotros metemos manos en el asunto, echamos a perder los planes de Dios. Echamos a perder los propósitos de Dios cuando uno empieza, amado, a entrometerse y no esperar en el Señor. Gloria al Señor para siempre. Así, mi amado, que el Señor le dijo, esperen en Jerusalén. No se vayan. Quédense en Jerusalén hasta que ustedes sean investidos del poder de lo alto. Y después anterior le había dicho, y me seréis testigos, ¿a dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero quédense en Jerusalén. Y allá podemos ver en el aposento alto al apóstol Pablo. Pues Pablo no, sino aquí hablo tanto de Pablo que se me queda el nombre de Pablo. Amado, el apóstol Pedro. Podemos ver al apóstol Pedro en Hechos capítulo 1. Podemos verlo allí en el aposento alto, como ¿quién fue el primero que habló? Pedro. Pedro era el líder del grupo, el pastor prácticamente del grupo, era Pedro. Uno que negó al Señor, que le dijo, yo daré mi vida por ti si tengo que darla. Y Pedro era celote. Celote quiere decir una de las personas en aquel tiempo, amados, que estaban en contra del gobierno romano. Y tenían espada y se tenían que pelear y en una revuelta, en un tumulto, lo que sea, si llegaba ese momento para librar a Israel del imperio romano, de la bota romana, pues ellos eran así. Era de ese grupo, gloria al Señor. Era fariseo también, amado. Y él bien se adelantaba a muchas cosas. Se adelantaba. Y aquí podemos ver a Pedro en el capítulo número 1 de Hechos, últimos versículos. El primero que habló fue Pedro. El primero que se paró fue Pedro. El primero que dijo que, como decía las Escrituras, que uno iba a ser el que iba a traicionar a Jesucristo. Que era Judas. Que era Judas Iscariote, amado.
Y que era necesario, Pedro hablando, y que era necesario que alguien llenara esa vacante. Y la persona, los requisitos para ser apóstol, amado, era, concerniente a Pedro, era haber visto al Señor, a Jesucristo resucitado y a estar con ellos en el ministerio. Pues encontraron ahí a alguien que se llamaba Matías. Y muchas creen que una vez que se mencionó Matías, ya Matías no se menciona más, pues eso quiere decir que ya se perdió el hombre. Eso no quiere decir eso. Porque el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 5 dice, y se les apareció a los 12. Y después de aparecerse a los 12, vuelvo y lo repite otra vez, me apareció a mí como uno nacido, un abortivo, uno nacido a destiempo. Para el apostolado me apareció a mí, el cual no soy digno de ser apóstol, por cuanto perseguí la iglesia en 1 de Corintios capítulo 15, 1 de Corintios capítulo 15. Amado, dice, y le apareció a los 12. ¿Ve? Y Judas no era uno que le apareció. Así que se estaba contando con Matías, el que escogieron, para llenar la vacante de Judas. Y el mismo apóstol Pedro dijo, y tome otro, citando al salmista, y tome otro su obispado. Así que, mi amado, podemos ver al apóstol Pedro, amado, después de haberle negado, él se arrepintió. Judas se hubiera podido arrepentir, pero no lo hizo. Pero Pedro sí se arrepintió. Y lloró amargamente. Cuando le mira los ojos al Señor, cuando el Señor le dijo, antes que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Pedro estaba dispuesto a morir por él. Ya usted ve en el Getsemaní, ¿quién fue que aló la espada? Pedro. Aló la espada y le tiró para cortarle la cabeza a uno de las guardias. Él no le tiró para cortarle la oreja, sino que se esquivó. El guardia se esquivó y le llevó solamente la oreja. Y Pedro le dijo, Pedro, guarda la espada, porque el que espada mata, la espada va a morir. En otras palabras, si uno como soldado pelea, uno tiene que esperar que uno está arriesgándose, o como policía, si usted es policía, uno sabe que algún día uno puede ser que no llegue a la casa. Pero usted está haciendo la obra del Señor, porque el Señor ha puesto la policía, amados, para corregir a aquellos que hacen mal, a los malhechores, como dice el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Gloria al Señor. Yo sé que a muchos no les gusta esto, pero eso es bíblico. Porque el soldado no llevaba la espada en vano, como dijo el apóstol Pablo, sino era para corregir a los malhechores, como dice la palabra del Señor. Gloria al Señor. Así que, mis amados, pues podemos ver que un Pedro, después de haber negado al Señor, se arrepintió, y el Señor, después de resucitado, mencionó el nombre de Pedro y le dijo, y ustedes le dicen a Pedro, y mencionó el nombre de él. Después que el Señor le apareció a las mujeres, ¿verdad? María Magdalena, ¿verdad? Y las demás. El Señor pues le dice, y dale estas noticias a los apóstoles y a Pedro. No dijo y a Juan. No dijo y a Santiago. Dijo y a Pedro. Y no hay mejor terapia, psicoterapia, yo no sé cómo se llama, psicoterapia, que la que el Señor da. Porque solamente porque Pedro estaba destruido. Pedro estaba en una depresión y destruido, y el diablo lo estaba zarandeando. ¿Cuánto sabe con una zaranda? ¿Verdad? Como si fuera el colador que uno tiene en la casa, pero es más grande para separar la paja del trigo. Amén, amado. Y el Señor le dijo, pero yo he orado para que tu fe no falte. Así que cuando el Señor le dijo, y a Pedro que estaba destruido, que no tenía, ninguno de los apóstoles estaban con deseo de seguir hacia adelante. Pero después de la resurrección, todo lo que ellos le estaban pasando por la mente, lo que a nosotros muchas veces nos pasa por la mente, los problemas, como si fuera una película.
Amén, un episodio, de episodio tras episodio. Amado, ellos dijeron, se acordaron del ministerio, se acordaron cuando fueron llamados, se acordaron de la pesca milagrosa, se acordaron, amado, de los clavos, se acordaron de la lanza, se acordaron de todo eso, amado, y estaban todos destruidos. Pero había uno más, uno. Y el Señor los llamó para ser no solamente apóstol, sino pastor. ¿Y dónde lo vemos? El Señor habla sobre el pastorado de Pedro, allá a través del apóstol Juan, el Evangelio según San Juan, cuando le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y el Señor le dijo, Señor, sí, yo te amo. Y el Señor le dijo, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Ahí Pedro se puso triste. Ay, santo, porque se recordó que antes que el gallo cantara 3 veces, él lo negó. Aleluya. Él lo negó. ¿Lo negó cuántas veces? 3 veces. Y el Señor lo llama al pastorado. Por eso que Pedro se paró en el aposento alto, antes del día de Pentecostés, se paró y se eligió a alguien que se llamaba Matías. Así que de ese Pedro, ¿verdad? Cuando el Señor dijo, y a Pedro, un hombre destruido, un hombre depresionado, no hay mejor psiquiatra que el Señor Jesucristo. Los mismos psiquiatras necesitan psiquiatras. Pero tú sabías que los mismos psiquiatras necesitan psiquiatras. Y los psiquiatras lo que te van a dar a ti son los, entre comillas, medicamentos. Le llaman medicamentos. Que son más bien alteran la mente que otra cosa. Que si usted dejan eso, entre comillas, medicamentos, usted puede hasta llegar a matar a otra persona. O cometer suicidio o cualquier otro, ¿verdad? Atrocidad. Gloria al Señor. Bueno, entonces ahí podemos ver a Pedro haciendo la función de pastor, gloria al Señor, antes del día de Pentecostés. Aleluya. Y en esta carta podemos ver al apóstol Pedro, amados, hablando a un pueblo, amados, que no era, aunque la carta se aplicaba a los hebreos, pero hablándole a un pueblo gentil, el apóstol Pedro en esta carta, hablándole a un pueblo gentil. Gloria al Señor. Porque al leer los versículos usted va a notar, amados, en las palabras de esta carta, en este capítulo 2, verso 1, gloria al Señor, usted va a poder notar, capítulo 2, verso 1, que en los versículos siguientes, que dice, y vosotros que no eras pueblo. Vosotros que no eras pueblo. Ustedes que no eran de la nación israelita. Gloria al Señor. Así como Dios llamó a la nación israelita para que fueran, ¿qué? Santos, separados. La palabra santo quiere decir, amado, consagrado, separado. Hay varias cosas que la costumbre judía, durante la ley mosaica, la ley de Moisés, una de las cosas que Dios le requería al pueblo es no comer animales inmundos. ¿Qué son los animales inmundos? El Señor puso en diferentes categorías lo que el pueblo podía comer de animales y los categorizó como inmundos y a otros los nombró limpios. También la ropa que ellos vestían no podían ser ropas mezcladas con diferentes costuras. La ropa que nosotros llevamos hoy tiene poliéster, tiene rayón, tiene tantos rayos, amados, tantos tipos de mezcla, de algodón, de tantas cosas, amados. Porque ustedes saben que
El que se viste de algodón nada más, una ropa de algodón, nada más de mirarla, se estruja, se arruga la ropa. Yo sé que estoy exagerando, pero la ropa de algodón se arruga rápido, aunque usted la planche, se arruga. Por eso es que es ropa mezclada con poliéster, rayon, poliéster, tanto de poliéster, tanto de algodón, y siempre se arruga, ¿verdad que sí? Solamente la única ropa que no se... Yo me recuerdo, amado, en mis tiempos cuando yo era más joven, en mis tiempos, que la ropa, hubo un tiempo en que la ropa que nosotros vestíamos era de poliéster nada más. Poliéster bueno, no se arruga. Usted se la quita, la tira, se la vuelve a poner el otro día y para adelante. No se arruga, amado. No coge líneas, no hay que plancharla. Es más, usted tiene que tener cuidado si la va a planchar. Se quema la ropa. El problema de la ropa de poliéster es que en el tiempo de calor, oiga, le da calor a uno y uno suda mucho. Amado, como dicen, más que un caballo. ¿Cuántos han tocado un caballo? ¿Cuántos han tenido un encuentro con un caballo? ¿Lo han tocado? Una vez yo toqué un caballo, amado, las manos completas en chumbá. Como dice, bien saturada de sudor. Y yo vi, wow, ¿y esto? Pues sí, amados, es bueno para el frío. Cuando uno tiene frío, en el tiempo del frío, el poliéster es tremendo, porque aguanta el calor. Gloria al Señor. Así que el pueblo de Israel se le prohibía, amados, ciertas cosas, comer ciertas. El Señor clasificó animales que se le llamarían animales puros, animales limpios y animales impuros, inmundos. Y por el estilo y muchas otras cosas también, entre las ropas y los animales. Y solamente eso era para enseñarle al pueblo una lección objetiva, una lección en su vida de lo que significa el ser santo. El no mezclarse con lo impuro, con lo que es inmundo, con lo que es pagano. Era la lección que el Señor le inculcó eso en su conciencia, en su corazón, en su vida, para que ellos no se olviden. Y con todo y eso, esas lecciones ilustrativas, esas lecciones en su vida diaria, con todo y eso, se apartaron de Dios. Y se fueron a adorar los ídolos de las naciones paganas. Ya ustedes saben la historia, amado, con todo y eso. Gloria al Señor. Así que el apóstol Pedro, gloria al Señor, lo mismo que se les requería al pueblo de Israel de ser separado, de ser santo, de ser consagrado a Dios. Eso no termina, eso no murió en el tiempo de la ley de Moisés. Eso continuó concerniente a estar separados, al ser santos, a no vivir una vida mezclada, o sea, cristianos en las iglesias y paganos fuera de las iglesias. Ya todo el mundo se le olvidó el domingo de resurrección. Ya todo el mundo ya hoy está comiendo, no digo pescado, está comiendo de todo lo que ve. Todo lo que vea lo come. No le importa ya todo el mundo, ya muchos de ellos no van ni para las iglesias hoy en día. Ya muchos están en los parques ahora. Muchos están en muchos lugares ahora. No van ni para la iglesia, solamente una vez al año. Y el asunto que la palabra de Dios dice, velar y orar, porque ustedes no sabéis cuándo va a ser la venida de vuestro Señor. Ustedes no van a saber. Velar y orar porque no sabéis cuándo va a ser ese día. Por eso es que el Señor nos dijo cuándo iba a ser su venida. ¿Para qué? Para que nosotros nos mantengamos separados, consagrados de una vida pagana y no estar mezclados ni ser hipócritas. En la iglesia muchos son cristianos de nombre nada más.
Y son esos cristianos de nombre nada más, nominales como se le llaman. Cristianos de nombre nada más, que son los que el diablo usa en la iglesia para escandalizar, para traer escándalos en la iglesia, para que hablen mal de la iglesia, para que digan, pues yo no voy para la iglesia porque los primeros hipócritas son ellos. Pues el diablo usa dentro de la misma congregación gente que se llaman cristianos y después están viviendo la vida loca allá afuera. Una vida de pecado. Y se llaman cristianos. Pero más bien, como dice la palabra del Señor, no son, el Señor compara a la iglesia también, una de las cosas a las cuales el Señor compara a la iglesia es con el trigo. Y compara la cizaña con aquellos que se llaman cristianos y no lo son. Amados, se llaman consagrados, se llaman santos, pero no lo son. Y eso es lo que el Señor nos llama, no solamente al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, una de las cosas que el Señor les dijo, sé santo, porque yo soy santo. Yo estoy separado, ustedes tienen que estar separados de lo que ustedes les rodean, de las naciones paganas. Que aunque ustedes van a la tierra prometida, ustedes tienen que estar separados de esas costumbres paganas. Porque el día que ustedes empiecen a hacer lo mismo que ellos están haciendo, la gente paganas, yo rompo mi contrato con ustedes. Yo rompo mi convenio con ustedes. Yo lo rompo. Y todas las plagas van a venir sobre ustedes. Todas las calamidades van a venir sobre ustedes. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor que la ira de Dios está sobre aquellos, los hijos de ¿qué? Desobedientes. Los que se apartan. Los que están viviendo una doble vida. En una de las iglesias en el Apocalipsis dice que tienen hombres que viven y están muertos. Hay iglesias, amados, que tienen nombres que viven y están ¿qué? Muertas. Pero el mismo requisito que el Señor, claro, no estamos bajo la ley ritual, ni bajo la ley ceremonial de Moisés, pero estamos bajo la ley que es judicial, bajo la ley moral, estamos bajo la ley moral en la dispensación de la gracia. Y esto de ser santo se aplica a nosotros. Ya hoy no hay un sacerdocio, mucho menos en el pueblo gentil. Amado, no hay un sacerdocio como lo había en el Antiguo Testamento. No hay templo. Los judíos hoy no tienen templo. Tienen planificados hacer un templo. Y el templo que ellos pueden hacer, lo pueden levantar quizás en 1 o 2 meses, quizás 3, porque la tecnología de hoy, amado, ¿cuántos han visto las construcciones? Aquí mismo en Orlando, ¿cuántos de ustedes han visto las construcciones? ¿Cómo se levantan las construcciones rápido? Rápido. Porque la tecnología ha avanzado tanto, amados. En aquel tiempo se tardaban, y usted sabe, un montón de años, pero hoy en día, como quizás si es una construcción bien grande, amado, como apartamentos, y usted sabe, quizás se tardará, quizás alrededor casi, quizás un año, más o menos así, más o menos un año por ahí. Gloria al Señor, es que la tecnología ha avanzado, amados. Y el apóstol Pedro habla, amados, que sí, que lo que hablando en su vida bajo la ley de Moisés, que nosotros en esta dispensación de la gracia tenemos que practicar lo que se llama la santidad, la consagración. Nosotros no podemos estar hablando como cualquiera habla allá afuera. Nosotros no somos perfectos. Nosotros pecamos de vez en cuando. Pero una cosa es pecar de vez en cuando, otra cosa es seguir pecando. Es vivir una vida pecaminosa, como ser parte del carácter del uno. Eso es otra cosa.
El Señor sabe que usted y yo pecamos de vez en cuando. A veces que decimos cosas, ¿verdad?, que no deberíamos decir. Él lo sabe. Por eso es que el Señor, a través de los mismos apóstoles de Santiago, dice que un manantial no puede dar agua, que un pozo no puede dar agua dulce y agua amarga. Porque el diablo nos tienta, amado, el diablo nos ataca a tal forma que del agua de este pozo muchas veces sale agua amarga. Y él nos tienta, amado, él nos tienta. Él nos da, amado, fuerte. Pero gracias al Señor, que el Señor, como David dijo, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y no que David era perfecto. ¿Cuántos de ustedes han leído la historia de David? Sino que David cuando metía las patas, cuando él pecaba, cuando él mandó a asesinar a uno para tapar el pecado, el Señor, él se arrepintió después. El Señor lo reprendió. Y él se arrepintió. Él era una persona que se arrepentía. No aparte de mí tu espíritu. No aparte de mí tu espíritu. Porque él sabía que si el Señor apartaba el espíritu de Dios como lo apartó de Saúl, él sabía que le iba a tocar lo que le tocó a Saúl. Saúl no se arrepintió nunca, pero David sí se arrepintió. Gloria al Señor. Él sabe que somos débiles, pero no obstante, dice, pero hay que continuar, hay que vivir la vida de santidad, hay que vivir la vida de consagración, apartado de todo lo que la palabra enseña que es pecado, idolatría, hechicería, amados, mentirosos, mentiras. Si hay algo que el Señor aborrece es la mentira. Por la mentira han muerto muchas vidas. Por una mentira han muerto muchas vidas, amado. Mentira es algo que Dios aborrece. Gloria al Señor. Adorando a otras deidades, idolatría, borracheras, lujurias, fornicación, adulterio, todo eso lo dice la Biblia. Adulterio, todo eso. Murmuradores. Por las cuales cosas viene la ira de Dios. Por las cuales cosas viene la ira de Dios. El Señor nos llama a nosotros a ser ¿qué? Santos. Consagrarnos. Apartarnos. Si hemos pecado hay que arrepentirse. Hay que pedir al Señor perdón, pero no para seguir haciendo lo mismo. De la manera que uno no siga haciendo lo mismo, que uno tenga una vida de oración. No esperar venir a la iglesia para orar. Orar en la iglesia, pero hay que orar en la casa. Hay que separar tiempo de adoración, hay que separar tiempo de oración. El Señor se lo dijo a los apóstoles. Ustedes no han podido orar conmigo una hora. Orad y velad. El Señor se lo dijo a los apóstoles. Para que no caigáis en tentación. Orar y velar. Hay que leer la palabra del Señor. Si hay algo que el enemigo no quiere que tú hagas estando en tu casa, es separar tiempo para orar. El Señor le dijo una hora. Pero como pastor usted no puede dar una hora. Como pastora usted no puede orar una hora. Lo mínimo es 2 horas. Pero debe orar 3. Separar 3 horas de oración. Y ya, wow. ¿Y qué yo voy a decir en 3 horas? Si una hora, yo no ni en 15 minutos yo sé ni lo que voy a orar. ¿Usted sabe alabar? ¿Usted sabe cantar? ¿Usted sabe alabar al Señor? Pues coja una hora para alabar al Señor. Para darle gloria. Porque hay muchos que dicen, el Señor, dame. Y para allá nada. Para acá y para allá nada.
¿Te parecen esos abogados? Para allá y para allá. Todo es para allá menos para acá. Ay, dale gloria, dale honra, dale alabanza. Adora. Si solamente es una hora lo que estás orando porque eres un miembro de una congregación como discípulo, ¿verdad? Pues la primera media hora empieza a alabar al Señor. Empieza a darle gloria al Señor. Empieza a darle la alabanza, la gloria, cantarle, te adoro, te alabo. Gloria. La segunda media hora, pues Señor, yo oro por mi familia, dame la fuerza en este día, oro por mi esposo, mi esposa, por mis hijos, oro por los hermanos de la iglesia y por tantas cosas, hermano. Oro por el gobierno, oro por esta nación, oro por... Hermano, el Señor dice que hay que orar por todos los hombres. Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 1 al 6, amados. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 6. Que hay que orar por todos los hombres. Hay que orar por todos los hombres, amados. Para que vengan a ¿qué? A tener el conocimiento de la palabra de Dios. Hay que dice suplicar, orar, interceder y acción de gracia por todos los hombres, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios vuestro Salvador, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres y mujeres, todos los hombres sean ¿qué? Salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque solamente hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo rescate por todo para testimonio en su debido tiempo. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 1 al 6. Amados, hay que orar. El Señor nos ha llamado, ya el sacerdocio del Antiguo Testamento no existe hoy. Pero el Señor nos ha llamado a nosotros de las tinieblas para su luz admirable. Ya no hay sacerdocio, los sacerdotes de hoy es la iglesia del Señor. Usted es un sacerdote, usted es una sacerdotisa, usted es uno de la tribu de los sacerdotes, que la Biblia nunca habló nada de ellos. Pero pertenecemos al linaje de Jesucristo. Jesucristo es sumo pontífice, pero del linaje de Jesucristo no se habló del sacerdocio de la tribu de Judá, sino de la tribu de Leví. Sino Jesucristo fue sacerdote según el orden de Melquisedec, como dijo el Espíritu Santo por boca del apóstol Pablo. Nosotros somos sacerdotes del orden ¿de quién? De Jesucristo. Somos real sacerdocio, pueblo santo, gente que hemos sido santificados, hemos sido sacados de las tinieblas a su luz admirable, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Y como uno anuncia las virtudes de aquel que nos llamó, no solamente con la palabra, con tu boca, sino con tu vida. Porque los hechos, que tu testimonio habla más alto que las palabras que tú pudieras decir. Testimonio habla más alto, tu vida habla más alto. Más elocuente que lo que tú pudieras decir. Porque la persona quizás no te lo diría, pero dice, pero tú me estás hablando a mí cuando yo te vi los otros días haciendo esto y esto. Gloria al Señor. Por eso que el apóstol Pablo, inspirado por el apóstol Pedro, es que más hablamos es del apóstol Pablo. El apóstol Pedro, amados, el Señor lo usa y le escribe no a los judíos simplemente. Esa carta se puede aplicar a los judíos, pero especialmente a nosotros, los gentiles. No hay templo hoy en el pueblo de Israel. Ellos van a edificar un templo porque eso es profecía. Pero nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Por eso es que el Señor le dijo a la samaritana, llegará el momento que ni en este monte ni en el otro ustedes adorarán, porque el Señor busca a aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. Y después el Espíritu Santo dice, más vosotros sois el templo del Espíritu Santo.
Y como templo del Espíritu Santo no podemos estar mezclándonos con el paganismo, con las cosas que a Dios no le agrada, que Dios ha establecido que es pecado. Porque venimos a hacer cizañas y no trigo. Y las cizañas, amado, se dice que la cizaña se parece mucho al trigo, pero no lo mismo. Se parece. Cuando venga el Señor, Él separará la cizaña del trigo. ¿Cuánto nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Por eso es que Él dice, amado el apóstol Pedro, ahora nosotros somos la nación santa. Tanto judíos como gentiles. Los judíos que acepten a Jesucristo como el Mesías. Los judíos mesiánicos juntamente con nosotros que éramos gentiles. Que no teníamos esperanza. Pero el Señor nos incluyó en la salvación. Porque vino a salvar a todo lo que se había perdido. Por eso es que le dijo a los apóstoles, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos pensaban que eran ellos nada más, hasta que el Señor, en el capítulo 10 del libro de los Hechos, el Señor transformó a Pedro y le dijo, lo que yo he limpiado, no lo llames tú inmundo. Y después vemos en el capítulo 10 cómo Pedro, juntamente con algunos hermanos de Jerusalén, amados de la iglesia apostólica, va a casa de un centurión, de un gentil. Y Pedro mismo le dijo, ustedes saben que para nosotros estar en casa de un gentil no es para nosotros. No lo hemos acostumbrado. Esto no es costumbre de nosotros. Es en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Pero el Señor me enseñó, le dice a Cornelio. Cornelio era un centurión, un soldado que estaba a cargo de 100 soldados, hermano. Pero el Señor me ha enseñado, le dijo Pedro a Cornelio. Y Cornelio tenía toda la familia de él allí, los amigos. Que lo que él ha limpiado, yo no lo llamo inmundo. ¿Qué es lo que ustedes quieren que yo les diga a ustedes? Pues Cornelio, usted sabe, empezó a decir que el ángel se le mostró a él y le dijo a quién tenía que llamar para que le viniera y le explicara, le enseñara más sobre la salvación, más sobre Jesucristo. Y mientras Pedro estaba, amado, hablándole al pueblo que antes estaban en las tinieblas, pero ahora el Señor los estaba llamando. Pero él era un hombre piadoso, Cornelio, un hombre de oración, un hombre que buscaba. Alguien lo evangelizó a él. Alguien evangelizó a Cornelio. Y él estaba orando. Y mientras Pedro estaba predicándole allá en el libro de los Hechos, capítulo 10, le estaba predicando, amados, el Espíritu Santo. El Señor bautizó a Cornelio y a todos los que estaban allí, gentiles, con el mismo Espíritu Santo que los bautizó a ellos en el día de Pentecostés, con la manifestación de hablar en otras lenguas del Espíritu. Y Pedro tuvo que decir, ahora comprendo que Dios no hace excepción de personas, que de toda nación que le busca, le va a hallar. Que de toda nación que le busca en espíritu y en verdad, como dijo el Señor a la samaritana, no es en este monte, no es en el otro, no hay templo, ustedes son el templo, ustedes son el templo del Espíritu Santo. Y uno que está uno que es templo del Espíritu Santo no es para estar jugando a la iglesia, no es para aparentar que eres cristiano. Es que tienes que no solamente creerlo, sino vivirlo y practicarlo en tu vida, porque tú vienes siendo el sacerdote de hoy. Tú vienes siendo la sacerdotisa de hoy. Tú eres. Somos los sacerdotes de hoy. Y por lo mismo el Señor requiere santidad, pureza, separación. Gloria al Señor. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Ahí ustedes pueden ver en el primer versículo. Desechando pues toda ¿qué? Toda malicia, todo engaño, hipocresía. No sigas aparentando que eres cristiano cuando no lo eres. Envidia,
Oye, hay hermanos que son envidiosos, hermanos que se llaman hermanos, que son envidiosos. Cuando Dios bendice a alguien, a tu hermano, son envidiosos. En vez de alegrarse contigo, se enojan. Se enojan. Si el Señor te bendice, se enojan. Ya tú sabes, el que se llama cristiano, el que se está enojando y que se está envidiando, ya tú sabes que es una cizaña y no es trigo. Que le falta mucho para crecer. Le necesita arrepentirse. Desechando, hay que desechar. Pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y toda maledicencia. Desead como niños recién nacidos. No que Él quiere que sigamos niños, sino desear como niños recién nacidos. La leche ¿qué? No adulterada, no aguada, no mezclada. Ningún niño, oiga bien, y yo estaba leyendo y dice que la leche mejor que uno puede beber es la leche de cabra. Dice que nuestro cuerpo no está capacitado para tomar leche de vaca. Dice que es la leche de cabra. Yo en mi vida, yo nunca me he criado con leche de cabra. Siempre es con leche de vaca. Dice que eso es lo que dicen, que los seres humanos nuestro sistema no está preparado para tomar leche de vaca, que de cabra sí, pero no de vaca. De cabra, pero no de vaca. Yo no sé ni a qué sabe la leche de cabra. Si no me gusta el queso, hay gente que le encanta el queso de cabra y no de vaca. Y hay gente que le encanta el queso de cabra, y el queso de cabra tiene un gusto que yo nunca he sido acostumbrado a comerlo. Y no me gusta, mi esposa le encanta el queso de cabra. Dice que es mejor. Imagínese si usted a un recién nacido le da leche, agua. El nene tiene hambre. Hermano, si yo la leche de hoy que nosotros bebemos hoy, eso es... Dice de sello, se nos ha prometido que no tiene hormonas. Se nos ha prometido, los granjeros, que esto no tiene hormonas. Amados, y aquellos hombres que tienen problemas, aquellos hombres que según dicen que tienen problemas, que después de cierta edad, no es una mala palabra, es una próstata. ¿Ve? Que se aconseja que no beban, que si tienen problemas con la próstata, que no beban leche. Nada de queso, nada lácteos, porque eso afecta la próstata del hombre. Pero seguimos hacia adelante. El niño, el bebé, si usted le da leche, que no es leche pura, leche con grasa, porque la grasa del animal no mata, sino que ¿qué? Eso es mejor para el cuerpo, la grasa del animal, que el aceite que la gente consume hoy en día. Que entre comillas es más saludable el aceite que la manteca. Eso es totalmente mentira. La grasa del animal es mejor para nosotros, porque una vez, de acuerdo a los expertos, una vez que el cuerpo tiene la grasa necesaria, lo demás lo expulsa. Pero lo que es el aceite se acumula dentro del cuerpo. Uno se vuelve se hincha, se infla, causa dolores en las coyunturas, inflamación en el cuerpo. El aceite y tapa y daña las arterias del corazón y daña las arterias del cuerpo y de los riñones y viene a taparse las arterias del cuerpo por el consumo de aceite. Pero mire, usted puede matar a gente, decirle eso, matarlo, y mueren por la causa del aceite, en vez de por la causa de Cristo.
mueren por la causa del aceite, porque tiene el símbolo del corazón. Sí, el daño que te está causando en el corazón. Seguimos hacia adelante. Amados, desead como niños nacidos la leche no adulterada, no mezclada. La leche es tipo de la palabra de Dios aquí, amados. De la verdad pura de la palabra de Dios. Hay mucha gente que le da un poquito de palabra. En muchas congregaciones se le da un poquito de palabra con un poquito de filosofía humana. Una mezcla de filosofía humana con palabra. Y la gente se cree que está bien. Y lo que está bien, mal lo que está la gente. No se le da la palabra pura. La palabra no mezclada. Porque la palabra de Dios y no filosofía humana cambia a la persona. Transforma a la persona. Sana a la persona. Liberta a la persona. Es la palabra de Dios viva y eficaz, que es más penetrante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay nada creado que no sea manifiesto ante los ojos de aquel a quien nosotros tenemos que dar cuenta. Es la palabra, sin mezclar la palabra. La gente necesita palabra de Dios. La gente necesita palabra de Dios en las congregaciones. Porque entran en las congregaciones con tantos problemas y se van peores de las congregaciones a sus casas porque no han recibido palabra de Dios. Y las ovejas no se nutren con paja. Se nutren con pastos verdes, con aguas salutíferas. Las ovejas se nutren. Desear como niños recién nacidos la leche no adulterada de la palabra, para que por ellas crezcáis. No es que nos vamos a quedar como niños. El Señor quiere que nosotros crezcamos en el conocimiento de la palabra. Si es que habéis gustado la benignidad, que Dios es bueno. ¿Cuántos creemos que Dios es bueno? A veces que yo tengo una gorra ahí que dice God is good. All the time. Dios es bueno todo el tiempo. En todo tiempo Dios es bueno. Sean las pruebas, sean las riquezas, sean lo que sea, amado. Dios es bueno en todo tiempo. Si es que habéis gustado la benignidad, que el Señor es gracious. En inglés es gracious. Benignidad. Él es bueno. Él es mejor que bueno. Su gracia para con nosotros, dijo el apóstol Pablo, su gracia para conmigo no ha sido en vano. Si habéis pues gustado la benignidad del Señor, al cual acercándoos, piedra viva. Cristo le dijo a Pedro, bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca, Pedro es Petro, que es una roca pequeña, y sobre esta roca Petra, que es como si fuera, amado, una roca enorme. Como si fuera un precipicio. ¿Cuánto sabe con un precipicio? En una montaña. Que usted ve el mar. ¿Cuántos han visto esos paisajes del mar? El mar abajo y un precipicio. Una roca enorme. Eso es lo que Jesucristo se estaba refiriendo. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es la puerta del infierno. ¿Qué? No prevalecerán contra ella. Bendecido sea el Señor. Al cual acercándoos, dijo Pedro, al cual Jesucristo
al cual acercándoos piedra viva, desechada, la roca de la esquina sobre el cual el edificio se sostiene. Sin esa piedra, no, el edificio en el tiempo de Jesucristo no se podía edificar. La piedra del ángulo. Desechada ciertamente por los hombres, mas escogida y preciosa para Dios. Vosotros también, ahora nosotros, vamos a nosotros ahora. Vosotros también como piedras que vivas. Sois edificados como casa espiritual. No era Pedro la piedra, sino Jesucristo. Oiga bien, Pedro dice que Jesucristo es la piedra viva. Vosotros también como piedras vivas. Sois edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios de animales. Él dice, no, espirituales, agradables a Dios por Jesucristo. El primer sacrificio espiritual que nosotros tenemos que sacrificar es nuestra persona, nuestro yo, nuestra manera de vivir, nuestra voluntad. Gloria al Señor. Vosotros también como piedras vivas sois edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo, el sumo pontífice de nuestra redención. Ya el Antiguo Testamento en cuanto a sacrificios de animales, ya eso pasó. Amados, eso pasó. Ahora el Señor nos ha llamado a nosotros, pueblo gentil y el pueblo judío también, a ser sacerdotes espiritualmente, amados, sacrificar sacrificios espirituales. Aleluya. Gloria al Señor. El alabar a Dios es sacrificar. El darle gloria a Dios es sacrificar. Porque el cuerpo, el enemigo no quiere que nosotros alabemos a Dios, que nosotros glorifiquemos a Dios. Amén, amado. Es sacrificio. Los salmistas hablaron que la alabanza es sacrificio. Frutos de labios que confiesen que al Señor, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo, porque no todos los sacrificios Dios le agrada a todos. Dios no le agrada a todos los sacrificios. Recuerda que a Caín sacrificó también, pero el Señor no le agradó lo que Caín sacrificó. ¿Por qué? Caín era ¿qué? Fornicario. Era un fornicario. Usted puede venir con el mejor sacrificio, venir aquí a cantar, a enseñar la palabra, a predicar. Usted puede venir aquí a cantar a la iglesia, ser parte de la agrupación, ser parte de los músicos, ser parte más fogoso y usted puede ser un fornicario también allá afuera. Engañando a todo el mundo. El Señor no se agrada de esos sacrificios. No se agrada de esos sacrificios. Porque Caín, ¿verdad? Caín era fornicario. Era impío. Por eso es que el Señor no se agradó del sacrificio de Caín. Amados. Por eso es que el Señor escogió a Jacob, que después se le cambió el nombre a Israel, de Jacob a Israel, y no escogió al primogénito, a Esaú. Porque Esaú también se dice que era ¿qué? Un fornicario. Estaba en el campo cazando los animales y cazando otras cosas también. Las mujercillas. Por eso es que Dios amó a Jacob y aborreció ¿a quién? A Esaú. Porque él sabía quién era Esaú, los padres no sabían quién era Esaú. Isaac no sabía quién era Esaú, pero Dios sí sabía quién era Esaú. Por eso es que Dios hizo lo que hizo para que la bendición espiritual y la bendición material cayera sobre Jacob, porque sabía que Jacob, aunque era un tramposo, era oportunista, se aprovechaba
de las circunstancias, pero también tuvo que pagarlas y aprenderlas con su tío que era peor, su tío Labán que era peor que él, y lo engañó 7 veces. Así que Jacob salió al tío, astillas del mismo palo, y Dios le hizo pasar a Jacob. Pero ¿qué hizo Jacob? Jacob amó las cosas de Dios, amaba a Dios, a pesar de su imperfección, a pesar de que era tramposo, amado. Pero Esaú, que era el que le tocaba la bendición, era un fornicario. Aparentaba una cosa que no era, aparentaba una cosa a sus padres. Pero a mí me está que ahí la que estaba un poquito, que sabía, parece que sabía algo, era la mamá. Y no Isaac. No, era la mamá la que sabía. Gloria a Dios. Y Isaac no sabía mucho. Vosotros también, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. También los sacrificios tienen que ser, ¿qué? Nuestra vida tiene que ser una vida sacrificada, santificada, una vida pura, no sin mancha. Exacto. Una vida, amados, sin hipocresía. Una vida sacrificada sin hipocresía. Dice aquí, amado, por lo cual también contiene la Escritura, dijo Pedro. He aquí pongo en Sión la principal piedra. Ya Pedro no era la piedra, porque hay una religión por ahí que dice que Pedro era la piedra sobre la cual la iglesia se ha fundado. Pero Pedro dice aquí que él no es la piedra principal. Por lo cual también contiene la Escritura. La Escritura es los salmos, amado. Los salmos, uno de los salmos. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Ese es Jesús. Escogida, preciosa. Y el que dice, y el que creyera en él, Jesucristo, no en Pedro, no será ¿qué? Avergonzado. No va a perder su tiempo. Va a tener salvación asegurada. Segura salvación, porque Pedro no salva, ninguno de los apóstoles salva. El que salva, ¿quién es? Jesús es el que salva. Para vosotros, pues, los que creéis, ¿cuánto hemos creído? Amén. Jesús, Él es precioso. ¿Cuántos creemos que Jesucristo es precioso? Mas para los desobedientes, ¿qué es la piedra preciosa para los desobedientes? Amén. La piedra que los edificadores desecharon. Los desobedientes desecharon esa piedra. Mas para los desobedientes, la piedra que los edificadores desobedientes, vamos a ponerlo así, desecharon, esta piedra que fue Jesucristo, la que fue desechada, esta fue hecha cabeza del ángulo del edificio. Gloria al Señor. Y dice aquí, y piedra de tropiezo para los desobedientes, piedra de tropiezo y roca de escándalo a los que tropiezan en la palabra. Porque los que no creen que Jesucristo es el Mesías, tropiezan en la palabra, en la roca, siendo desobedientes, para lo cual fueron también ¿qué? Ordenados. ¿Ordenados para qué? Para perdición eterna si no se arrepienten. Si no se arrepienten. Ahora nosotros, más vosotros, sois ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio,
Una de las posiciones más altas durante el gobierno de Israel era el sacerdocio y la realeza, el rey. Somos las dos cosas, real, sacerdocio. Porque si sufrimos juntamente con Él aquí en esta vida, reinaremos con Él también juntamente, dice la palabra. Real sacerdocio, nación ¿qué? Santa, pueblo adquirido para que ¿qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel, Jesucristo, que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que, oiga bien, en el versículo 10, vosotros que en tiempo pasado no erais ¿qué? ¿A quién le está escribiendo Pedro? A los gentiles. A los gentiles. A nosotros. Usted le está escribiendo, a mí me está escribiendo. Al judío primeramente, como dijo Pablo, y después al griego. Porque no me avergüenzo del evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Ahí está usted y yo. Quien dice griego dice puertorriqueño. Quien dice puertorriqueño dice cubaneño. Cubadeño. De todas las nacionalidades. Comenzando primeramente con el judío y también para los gentiles. Vosotros que en otro tiempo pasado no erais ¿qué? No eras pueblo, mas ahora sé que sois el pueblo de Dios. Ahora sois el pueblo de Dios. Antes éramos ¿qué? Acebuche silvestre, aceituna silvestre, agrias. Agrias. El Señor nos injerta en la vid verdadera para que demos frutos para su gloria eterna. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? No eras pueblos, mas ahora sois pueblo de Dios. Que no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Por la misericordia de Dios. Aleluya. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las concupiscencias carnales que batallan contra el alma, los deseos pecaminosos. El diablo sabe que todavía estamos en esta carne, por lo mismo nos tienta. Y hay que tener, amado, ¿con qué uno va a poder vencer las tentaciones si no es con una vida consagrada en oración en nuestro hogar? Hay mucha gente, amado, que tienen altares en los hogares a diferentes ídolos. Y tienen velas en los hogares. Tienen velas, tienen tantas cosas en los hogares. No. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que hacer un momento en nuestros hogares, amados. No un altar físicamente, sino arrodillarnos ante la presencia de Dios. Si es que te puedes arrodillar, si no, siéntate ante la presencia del Señor, porque hay muchos que no se pueden arrodillar por diferentes dificultades. Pero tu corazón, el Señor dice la palabra, si hay un corazón contrito y humillado, no lo despreciará Dios. Gloria al Señor. Amados, os ruego como extranjeros y peregrinos, porque somos extranjeros ahora en esta tierra, somos peregrinos. Pronto nos vamos. ¿Cuántos se creen que pronto nos vamos? Para encontrarnos con el Señor en gloria, en las nubes, para después estar con Él en la gloria eterna. Amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las concupiscencias o de los deseos. Amén, amado. De las lujurias.
de la carne, que batallan contra el alma, que batallan contra el ser espiritual en este cuerpo. Y aquí, manteniendo, oiga bien, manteniendo vuestra honesta manera de vivir, manteniendo vuestra honesta manera de vivir entre los gentiles, entre el pueblo que nos rodea. ¿Para qué? En lo que ellos murmuran de vosotros como de malhechores. ¿Qué nos dicen de nosotros? En lo que ellos murmuran de vosotros como malhechores, al ver, oiga bien, vuestras obras buenas o buenas obras. ¿Qué es buenas obras? Está hablando de los frutos del Espíritu. Está hablando de la conducta de usted. Está hablando de su manera de hablar, su manera de vivir, su manera de vestir, su manera, sus juntaderas, con quién usted se está juntando. Al ver vuestras buenas obras, eso es lo que se está hablando. Las obras es lo que se ve. Es su manera de vivir, su conducta. Al ver su manera de oír, su manera de hablar, etcétera, etcétera. Su manera de ver, su manera de visualizar, de ver. Sí. Una vez mi papá me decía que un hermano en una congregación o un pastor en una congregación le dijo a mi papá, habiendo una mujer semidesnuda caminando en la calle, dije, mira qué preciosidad Dios ha creado. Qué maravilla, qué preciosidad Dios ha creado en la creación. Mi padre lo mira, mi papá lo mira y lo reprende. Lo reprende ahí mismito. Y le dijo unas cosas ahí a ese supuesto pastor. O a ese hermano de la iglesia. Así que, aunque digan que nosotros somos malhechores, malos, al ver vuestra conducta, vuestra manera de hablar, vuestra manera de conducirnos, amados, glorifiquen a Dios. En el día de la visitación. Y ese día de visitación se acerca. Porque ellos van a ver que muchos van a desaparecer. Uno será tomado y el otro será dejado aquí en la tierra. Gloria al Señor. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Así que somos ¿qué? Llamados. Real ¿qué? Sacerdocio. Gente ¿qué? Santa. Real sacerdocio, gente santa. Que hemos sido comprados con la sangre preciosa de nuestro Señor, ¿qué? Nuestro Señor Salvador Jesucristo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado o que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos que tener mucho cuidado como nosotros hablamos, como nosotros miramos. Hay una canción que nosotros nos aprendimos cuando éramos niños. Cuidado con los ojitos que tú miras. Cuidado con las manos que tocas. Cuidado con los piecitos por donde caminas. Tenemos que tener cuidado. Pero que muchos, aunque digan mal de nosotros, no puedan decir que somos hipócritas. Y si lo dicen, lo dicen mintiendo. Pero muchos saben que aquel que es cristiano de veras, que es santo de veras, en el trabajo, en la escuela, donde quiera que está, lo compara con otros supuestos cristianos.
Amado, dice, he aquí un verdadero cristiano. Y ese dice que es cristiano, pero no lo es. Amados, somos real sacerdocio. Puestos de pie en esta hora. Somos real sacerdocio, gente santa. Linaje escogido. No somos cualquier cosa. Ya no existe el sacerdocio del Antiguo Testamento. Nosotros somos los sacerdotes. Y Jesucristo es el sumo pontífice. El sumo sacerdote de nuestra redención. Para que anunciemos que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Admirable. El Señor viene a buscar un pueblo santo, un pueblo que no vive, amado, de santidad de palabra nada más, sino espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Oremos en esta hora, Padre, te damos la gloria, la honra, la alabanza. Gracias, Señor, por tu palabra bendita, porque nos ha hablado lo que tú sabías que nosotros necesitábamos en esta hora, porque tú conoces nuestro pasado, presente y futuro. Tú sabías, Señor, que necesitábamos esta palabra en este día. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu palabra. Que aunque digan que somos gente malas, malhechores, pues glorifiquen tu nombre en aquel día de tu visitación. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti y a tu palabra, para que nadie tome la corona de vida que tú has preservado para aquellos que te aman, Señor, para los que te amamos, Señor. Ayúdanos a seguir hacia adelante. Amigo que me escucha en esta hora, Señor, te llama también de las tinieblas a un mundo de tinieblas, a un mundo de pecado, de un mundo de pecado, de un mundo de tinieblas. El Señor te llama para que seas parte de un pueblo consagrado, un pueblo santo, para que seas parte de esa tribu sacerdotal, que es la tribu sacerdotal conforme al orden de Jesucristo. El Señor te ama, el Señor te quiere romper las cadenas que te atan de las tinieblas, para que tú vengas a ser parte de su luz admirable. Acepta a Jesucristo como tu Señor y Salvador. En esta hora dice la palabra del Señor que si tú confesares con tu labio, Romanos capítulo 10, verso 8, 9 y verso 10, si tú confesares con tu labio a Jesús, el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Es tan fácil. La palabra está cerca de ti, tan cerca de ti que está en tu boca y en tu corazón. Confiesa que Jesucristo es el Señor. Cree en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos y serás salvo. Serás libre en esta hora. Ora conmigo esta oración. Solamente es un ejemplo de oración. Dile: Señor, te pido en tu nombre, Señor Jesucristo, que tú me laves con tu sangre preciosa que derramaste en esa cruz de Calvario. Confieso mi pecado, mi transgresión. Reconozco que he pecado, que he quebrantado tu palabra. Me arrepiento de todos mis pecados, de todas mis maldades. Creo, Señor Jesús, que tú eres Señor. Creo que Dios te levantó de entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Lo creo de todo corazón. Lávame, límpiame
Rompe toda cadena que ata mi vida. Rómpela, Señor Jesús. En tu nombre, Señor Jesús, te lo pido. Y te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Solamente es un ejemplo de oración. Si has dicho estas palabras, has repetido estas palabras de todo corazón, con toda sinceridad, eres salvo. Eres salvo. Pídele al Señor que te dirija a una iglesia donde se predica su palabra verdadera. Nosotros estamos aquí en Orlando, Florida, Iglesia El Verdadero Evangelio, 3057 Curry Ford Road, aquí en Orlando, Florida, 32806, y es la puerta número 3. Que el Señor te bendiga, que el Señor te siga guardando, y hasta la próxima transmisión. El Señor te cuide. Amén.